Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando sobre la democracia en el Distrito Federal. Y como platicábamos hace rato, todavía hay muchos pendientes. Unos son técnicos, como la urna electrónica, pero sobre todo en materia política. El Distrito Federal no tiene propiamente cabildos, no tiene ayuntamientos. El Distrito Federal, las autoridades, el jefe de gobierno no puede nombrar al procurador de justicia local ni al secretario de Seguridad Pública. Digamos, todavía la Ciudad de México pues sigue siendo como una entidad un poco extraña, ¿no? En ese sentido, comparado con los estados de la República. Y aprovechando la experiencia de Diana Talavera, presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, quiero pedirle su opinión sobre la reforma a los pendientes. Claro, el ejercicio de la ciudadanía en el Distrito Federal es reciente. Estamos hablando que apenas en 1997 se eligió al primer jefe de gobierno Antes del lo nombraba Distrito el presidente de la Federal. República. Así es, y era el jefe del departamento del Distrito Federal, ¿no? Entonces ha sido un anhelo y un reclamo de la ciudadanía del Distrito Federal, pues tener, digamos, los mismos derechos que tienen los habitantes de otros estados para elegir a sus autoridades. En ese sentido hemos avanzado, pero faltan todavía, por ejemplo, las delegaciones. Así es, que pudieran formarse como cabildos, como municipios. Digamos, los delegados sí son elegidos en elección directa ante los ciudadanos, pero no existe la figura, por ejemplo, de cabildo, de estos instrumentos que existen en otros. Claro, y además las atribuciones que tienen los propios jefes, los jefes delegacionales no son las mismas que tiene un presidente municipal y un cabildo. En ese sentido, pues sí falta avanzar en la construcción de órganos de representación ciudadana como los tienen en otros estados, y también que el propio Distrito Federal, como tú señalabas, pues pueda designar libremente, sí, a las autoridades que lo van a gobernar, y también pueda definir su presupuesto y el uso de los recursos que genera el propio Distrito Federal. Recordemos, por ejemplo, que para el endeudamiento del Distrito Federal lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados, como no sucede con ningún otro estado. Cada Congreso local lo decide, ¿no? Así es. Entonces darle esta atribución. Así es. ¿No? Sí, claro, es parte de que los ciudadanos del Distrito Federal pues tengan los mismos derechos que tienen otros ciudadanos a nivel federal y a nivel local. En materia del instituto, ¿cuáles serían, digamos, cuál podría ser la participación en el proceso de reforma? Ya en el Pacto por México se estableció, me parece que en el 2014 se va a empezar a discutir el tema de la reforma del Distrito Federal, pero ya senadores, ya diputados, ya asambleístas empiezan a hablar de este tema. ¿Cuál debería ser la participación del instituto? Bueno, yo creo que todos los órganos electorales de los estados y el órgano federal deben de participar en este proceso a través de la discusión, porque algunos de los elementos que se cuestionan a esta idea de crear una sola institución electoral que se encargue a nivel nacional de la organización de todos los procesos, genera cuestionamientos en el sentido de la autonomía de los estados, sí, del federalismo que se tiene que respetar, y también en si una sola autoridad va a poder realmente organizar un número infinito, si es que es un número muy grande de elecciones a nivel federal y local. Entonces, yo creo que la idea también alterna es que los institutos electorales locales que existen actualmente pudieran hacerse cargo de las elecciones federales, y como sucede en otros países, así es, al revés. Descentralizarla. Nosotros como instituto local podríamos hacernos cargo de la elección de presidente, de la elección de diputados y senadores del Distrito Federal sin ningún problema. Sí, porque hay una cierta, digamos, una cosa extraña que uno ve cuando llega a la casilla aquí en el Distrito Federal. Por un lado, va a la casilla para elegir a las autoridades del Distrito Federal. Y pase a la siguiente ventanilla, pase a la siguiente casilla, y ahí escoges a diputados, senadores y presidente de la República. ¿Se podría hacer en un solo Claro, se podría hacer, ¿no?, en una sola elección, así es, la instalación de una sola casilla, en donde el ciudadano, en lugar de elegir a tres
elegir a través de 3 autoridades en 3 boletas, pues fueran 6, ¿no? Y tendríamos una sola casilla. En lugar de instalar en lugar de 2 casillas, y bueno, sí se duplican costos. Y entonces ahí ahorraríamos también costos y además contamos con la infraestructura necesaria para poder hacerlo. Y la experiencia. Y la experiencia sobre todo, y más en el Distrito Federal, donde las elecciones de las autoridades locales no han sido cuestionadas. En el año pasado hubo algunas impugnaciones a nivel distritales, ¿no? Sí, claro, hubo impugnaciones, pero el proceso en general y la actuación del órgano electoral no fue cuestionada por los partidos políticos. Tiene que ver con que las elecciones cada vez son más competidas, ¿sí? Y obviamente los partidos pues buscan, cuando la diferencia es menor en el número de votación, sí, buscar impugnar para ganar. Tratar de mover el resultado. Así es, pero no tiene que ver con el desempeño y la organización del propio proceso electoral en las impugnaciones que realizaron los partidos. Diana, ¿cuáles son las siguientes tareas, además de la organización de estos procesos que están por ley? ¿Qué otras actividades están pendientes en el instituto? Bueno, en el instituto tenemos una idea, los consejeros que estamos actualmente tenemos como objetivo acercarnos más a la ciudadanía, ¿sí? Hacer del conocimiento de la ciudadanía todas las actividades que organiza el instituto, porque si bien es cierto las más conocidas son los procesos electorales, nosotros realizamos una serie de actividades también que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la cultura democrática, ¿sí? Con el impulso al sistema de partidos en el Distrito Federal. Por ejemplo, uno de los retos que tiene el instituto y que se tendrá que realizar el próximo año es que aquellas agrupaciones políticas locales que quieran constituirse en partidos políticos locales lo van a poder hacer, ¿no? Y esperemos que este proceso sea muy participativo, ¿sí? Y también, hay otro reto que tiene que ver no solo a nivel local, sino a nivel nacional, que tiene que ver ahora con las candidaturas independientes. La posición de Diana Talavera sobre los candidatos independientes. Pues yo creo que habría, mira, más allá de si es favorable o no, yo creo que habría que definir muy bien claramente cuál va a ser el reglamento, ¿sí?, para el registro de candidatos independientes y cómo se van a regular los recursos con los que ellos cuenten. Esa es una parte muy importante porque en el sistema de partidos se ha cuidado mucho que los recursos sean públicos, el origen y el ejercicio de los recursos. Entonces, tenemos que cuidar, si hay candidatos independientes, esta parte también que es muy importante y que a final de cuentas legitima nuestro sistema electoral. Así es. Pues le agradezco mucho a la nueva presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal que haya estado con nosotros en la silla rota. Vienen cosas muy importantes en la reforma del Distrito Federal y aquí estaremos dando cuenta. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Felipe. Nos vemos la siguiente semana.